Bueno, listo. Vamos a iniciar de nuevo. Ahora sí ya podemos compartir pantalla y vamos a seguir revisando. Vamos por acá, ¿cierto? ¿Dónde íbamos? Ah, allá nadie creo que ya la cargó. Sí, por acá está. Esta sí es Nadine, ¿sí? Sí, profe, esa sí es. Listo. Estamos a mirar. Entonces acá Nadine colocó peligro químico, humo, ajá, directamente, afectación directamente a la piel, ya que hay resequedad, irritación o corrosión en la piel. ¿Dónde se presenta? Almacenamiento de combustibles. A ver. Ajá. Observaciones. Dotar al trabajador con su equipo de EPP, no APP. Ahí nadie. EPP, mascarilla respiratoria, guantes, overol, gafas. Listo. Biológico, mordeduras. Puede causar irritación, enrojecimiento o en casos extremos pérdida de la vida. Pero esto acá, irritación, enrojecimiento, ya habíamos hablado de esto, ¿recuerdan? Que ya habíamos hablado sobre esto, que la de las mordeduras que puede ocasionar infección, ¿no? Infección. Productos, productoras agrícolas, usar EPP, botas, guantes. Bueno, hay que corregir ortografía. Psicosocial, características de la organización, puede causar estrés, depresión, afectaciones negativas, judiciales, tener claro las funciones, capacitaciones para el control, condiciones de seguridad. Este se parece mucho al de una compañera, porque se parecen tanto. Ya habíamos revisado una que colocó entidades financieras y tránsitos. También si van a trabajar en grupo hacerlo, pero entonces es trabajar individual, ¿listo? Corregir por favor Este, la ortografía, yo Nadine. se lo hice solo, profe. No he Dime. trabajado, yo no he trabajado yo trabajé solo, no he trabajado con ninguno. De pronto Esa se parece coincidimos en mucho a los una que temas. pasamos hoy. No, esa se parece mucho porque tiene aquí en tránsito igual. Bueno, ocasionar quemaduras. ¿Te acuerdas que yo les estaba diciendo que quemaduras, roturas de huesos, descarga, ¿por qué tantos errores ortográficos? Quemaduras, descargas eléctricas en tránsito, que yo les corregí en tránsito, yo dije que esta no. Sí, ya me acordé. Sí, yo la vi. Ya sé quién la hizo. Ahorita hablamos. Listo, vamos a seguir mirando acá. A ver quién más entregó. Jacqueline. Jacqueline Amortegui 2. Ajá. Claudia Narváez, fecha 6. Matriz de riesgo. Listo. A ver, Jacqueline. Ay, ¿por qué? Ahí están viendo bien, ¿sí? Sí, profe. Gracias. Bueno, entonces Jacqueline nos hizo el siguiente trabajo. Peligro químico, polvo orgánico, inorgánico no, e inorgánico. Bodega de granos, trilladora.
Alergia, infección respiratoria. Control, adaptación de elementos de protección como mascarilla, gafas, overoles y guantes. Listo. Físico, ruido. Empresa de maquinaria agrícola. Pérdida auditiva por el ruido continuo intermitente. Asesorar a los trabajadores que utilicen protección auditiva. Ujú. Y recordemos que la rotación también es indispensable cuando hay ese tipo de exposiciones, ¿no? Pues si no hay suficientes trabajadores, entonces al menos dinamizar y hacer esto, eh, que la persona no tenga tanta exposición. Y si es relativamente que uno dice ya realmente no se puede hacer nada de esos controles porque hay pocos trabajadores y el tiempo de exposición debe ser ese, entonces hacer lo que dice acá, colocarle los elementos de protección, que es la protección auditiva, perdón, auditiva, pero que sea realmente adecuada para esos decibeles a los cuales está expuesto. ¿Listo? Biomecánico, movimientos repetitivos en supermercado, dolor muscular, túnel carpiano. Ajá. Eh, capacitar a los trabajadores a cuanto en cuanto a los riesgos, que están expuestos y las medidas que pueden tomar hacia dicha situación. En biomecánico, coloquemos pausas saludables o pausas activas, como ustedes lo quieran llamar. Está bien. Psicosocial, condiciones de las tareas. Panadería, carga laboral, estrés laboral, adoptar un puesto de trabajo, adoptar el puesto de trabajo, adoptar qué, realizar pausas activas, pero adoptar esto, ¿qué significa esto? Adoptar el puesto de trabajo con qué. Entonces, corregir eso, ¿listo? Corregir esto. Ay, perdón, pero me estoy quedando ya sin voz. Geraldine, vamos a ver, Geraldine. Vamos a que cargue. Ay, perdón, ¿qué hice yo acá? Listo. Peligro biológico, virus, industrias, centros hospitalarios, laboratorios. ¿Cómo afecta al trabajador en un hospital? Personal de salud está expuesto siempre a los peligros y agentes infecciosos que pueden contraer como tuberculosis, hepatitis, VIH, SIDA, SARS, ébola, teniendo en cuenta que pueden generar gravemente la salud del personal. Vías o medios por lo cual se contrae la mayor parte de infecciones nosocomiales se producen por 4 vías de contagio: profesional médico a los pacientes, de los visitantes a los pacientes. ¿Te acuerdas lo que estábamos hablando hace un momento? De las enfermedades o infecciones nosocomiales o enfermedades cruzadas. Dice acá que se puede producir por 4 vías de contagio: profesionales médicos a los pacientes, de los visitantes a los pacientes, entre pacientes y a través del contacto con material quirúrgico que no haya sido debidamente desinfectado. ¿Cómo evitar el contagio? El uso de elementos de protección personal como la mascarilla quirúrgica, respirador, guantes, gafas de seguridad y otros. Son componentes esenciales para controlar la exposición y propagación de microbios. Tanto trabajadores de la salud como pacientes deben hacer uso de estos elementos de protección personal de salud, bioseguridad, muy bien, bioseguridad, para evitar infecciones producidas por contacto con fluidos y agentes tóxicos o químicos en los servicios de atención de salud. El control o prevención, asepsia, desinfección estéril, asepsia, educación sanitaria, enfermedades, inmunizaciones por medio pues, de las vacunas, epidemiología estadística. Condiciones de seguridad, trabajo en alturas. Industria de trabajo en alturas, cómo afecta al trabajador. El riesgo principal son las caídas de distinto nivel, pero también hay otros riesgos secundarios, como la exposición a radiaciones, contactos con aparatos eléctricos, exposición a contaminantes químicos, biológicos, caída de objetos. Excelente.
Medidas de prevención, limitación de acceso y señalización del lugar de trabajo, instalaciones de redes preventivas, disponer de los equipos de trabajo en alturas adecuados, previsión de posibles emergencias. Algo que se les olvida mucho, ¿cierto? La capacitación a las brigadistas de, de, de todo, de evacuación, de control de incendios, de primeros auxilios. Es tan indispensable que ustedes aprendan a brindar un primer auxilio y que hagan parte de estas brigadas de emergencia, a cualquiera de las que ustedes quieran pertenecer, porque se convierten en un apoyo grande a las empresas. Y es un control grandísimo para este tipo de condiciones o de factores de riesgo, ¿verdad? Que cuando hay de pronto un accidente de trabajo, nadie sabe cómo atender a la persona lesionada o a la persona afectada. Nadie sabe cómo actuar en ese momento. Por eso es indispensable aprender lo que es atención prehospitalaria, ¿cierto? Y lo que, pues, los primeros auxilios. De ser usted primer respondiente, ¿cómo podría ayudarlo? Porque la primera ayuda es la esencial para mantener a esa persona viva o al menos estable en lo que cabe, ¿cierto? Entonces, yo sí les recomiendo que si no tienen capacitación en primeros auxilios, pues lo busquen y lo hagan. Controles de prevención, capacitación de los sistemas de ingeniería. Muy bien, ya eso es un control de ingeniería. Lo tuvo en cuenta para prevención de caídas, medidas colectivas de prevención, permiso de trabajo en altura, sistema de acceso para trabajo en alturas y trabajos de suspensión. Peligro físico por radiación ionizante. Centros de rayos X, lo que hablamos la vez pasada, la clase pasada. Como esto es pregunta, lleva tilde. ¿Cómo afecta a los trabajadores? Cuando las dosis de radiación son excesivas, pueden tener efectos agudos a la salud, como quemaduras cutáneas o un síndrome de irritación aguda. Las dosis bajas de radiación ionizante pueden aumentar el riesgo de presentar problemas de la salud a largo plazo, tales como el cáncer. Ajá. Medidas de prevención, limitar el tiempo de exposición, alejamiento de las fuentes cuando éstas se encuentren en funcionamiento, el blindaje adecuado en función del tipo de radiación y señalización de zonas. Acá hay algo importante, ¿no? Si estamos hablando de rayos X, el rayos X no me va a quemar la piel, o dependiendo, ¿no? Pero en este caso, si está bien la cámara de rayos X, el rayo va a entrar directamente al cuerpo, al organismo, la parte interna, y va a afectar la parte interna de la persona, ¿verdad? Si estamos hablando de radiaciones no ionizantes, por ejemplo, la luz ultravioleta, sí nos puede afectar la parte externa de nuestro cuerpo. Controles de prevención. Los operadores de rayos X pueden usar delantales, collares y gafas de plomo, ajá, para protegerse de la radiación secundaria. Estos elementos de protección personal son esenciales para minimizar la exposición a la radiación y garantizar la seguridad. Excelente. Peligro químico, gases y vapores, industria, petróleo, ¿cómo afecta? Tilde, industria petrolera. Algunos de los gases más frecuentes en los lugares de extracción de petróleo, gas, son los hidrocarburos como el metano, el propano y el pentano, ajá, y el sulfuro de hidrógeno. La exposición al sulfuro de hidrógeno puede provocar numerosos impactos en la salud como insomnio, convulsiones, mareos y dolores de cabeza. O sea, aquí ya está identificando en la industria, ¿cierto? El factor inherente y qué puede causarle a la persona. La medida de prevención, tener la vestimenta adecuada. Entre estos se encuentran cascos de seguridad, botas de seguridad, guantes, lentes, tapones auditivos, ropa, traje para la lluvia, ropa térmica, arnés. Si yo me expongo a gases, tener en cuenta esto, ¿no? Esto ya sería como para temperaturas. Tener en cuenta o sea, en los controles no es meter todo lo que a mí se me ocurra, sino tener en cuenta que haya relación entre el control y el peligro al cual yo quiero controlar o quiero mitigar al menos, ¿cierto? Entonces, tener coherencia con eso. Control de prevención, extintores, equipo para atacar incendios, equipo para atacar, para controlar. Para controlar incendios, sensores de alerta, cámaras de vigilancia,
Áreas salubres para pernoctar. Ajá. Señalización para los distintos transportes listo. Uso de los sistemas contra incendios, certificados y avalados por las normas internacionales, señalización adecuada con mapas de riesgos en los distintos espacios, instalación de sensores de alerta. Muy bien. Listo. Geraldine. Muy bien. Corregir esas cositas que les dije, nada más eso. Hasta ahí. No sé quién más. Ya creo que ya lo revisé todo, ¿cierto? Ah, no, este no. O este ya. Nubia Esperanza Cáceres Carrillo. Peligro biológico, industria, lugar de trabajo, trabajos en laboratorios clínicos, veterinarios de diagnóstico de investigación con exclusión de los laboratorios de diagnóstico microbiológicos. Afecta al trabajador por enfermedades por exposición a agentes biológicos, controles, descontaminar, desinfectar y usar elementos de protección personal. Bueno, peligro físico, industria, lugar de trabajo, construcción. ¿Cómo afecta el ruido, las vibraciones del ambiente térmico, las radiaciones ionizantes y las radiaciones ionizantes? Pero ¿cómo afecta? O sea, ¿qué le produce al trabajador? ¿Cómo le afecta su salud? Por eso yo les hice énfasis en eso. ¿Cómo afecta la salud del trabajador? Sí, o sea, el ruido, ¿cómo afecta? ¿Cómo afecta las vibraciones? El ambiente térmico, ¿cómo lo afecta? Las radiaciones ionizantes y las no ionizantes, ¿qué le puede producir al trabajador? Permítanme acá. Controle, usar adecuadamente los elementos de protección personal y dar charlas de adecuado uso. Peligro químico, industria, lugar de trabajo, industria manufacturera. ¿Cómo afecta al trabajador? Químicos asfixiantes, corrosivos. Sí, no, o sea, sí, pero acá yo necesito es que me coloques cómo afecta al trabajador, o sea, qué le puede ocurrir al trabajador, qué le puede pasar, cómo afecta su salud, cómo se afecta la salud del trabajador. Y cómo se ve afectada la salud de ese trabajador. Para que lo tengas en cuenta. O sea, no que a qué se expone, porque esa sería la descripción de ese peligro, sino es cómo se afecta, cómo esto, cómo los corrosivos irritantes, los químicos, o sea, qué le puede producir al trabajador, cómo lo puede enfermar, eliminar y dejar de usar productos químicos peligrosos. Y si no se pueden eliminar porque son o sea, relativamente no se pueden eliminar. Eso es lo primero que uno tiene que mirar, si se pueden eliminar, ¿cierto? ¿Y cómo lo podría yo eliminar o se puede sustituir? Y si no se puede hacer, entonces ahí debemos tener en cuenta eso. Entonces corregirlo, por favor. Corregirlo eso porque acá pues, bueno, mira. Industria o lugar, peligro biomecánico, industria o lugar de trabajo, obras civiles y soldadura. Afecta al trabajador de forma en fuerzas, dolores articulares por manipulación de carga, posturas fijas, mayor a una hora, peso del cuerpo, posiciones encorvadas, movimientos, repeticiones, adormecimiento, parte inferior. Acá ya más o menos estás como logrando entender a qué se trata, cómo puede dañar la salud del trabajador. Vibración y exposición, cambio de temperatura, herramientas inadecuadas. ¿Qué relación tiene esto con esto? O sea, ¿cómo afecta al trabajador y me estás colocando vibración y exposiciones? Cambio de temperatura, herramientas inadecuadas, eso está mal. Esto no tiene nada que ver con eso. Capacitaciones, corrígelo, corrige el trabajo y lo vuelves a cargar, por favor. No hay esperanza. Yo creo que ya, ¿cierto? O Víctor Franco Simanca, ese no lo había cargado. Ese no lo habíamos visto. ¿Este ya lo habíamos visto o no? Sí, profe, ya se lo Víctor vimos ya. Franco, sí, sí,
Sí, sí, tienen razón, ya lo habíamos visto. Entonces yo creo que ya terminamos acá. Bueno, están enfocados en el trabajo, están organizándose, están hasta ahora entendiendo, si unos cometen errores, no importa, pues por eso hice esta metodología hoy de corregirlo acá para que ustedes vieran qué es lo que hay que hacer, qué es lo que se debe hacer, esto, lo que tengan que corregir, vuelven y lo corrigen, bien chévere, y lo vuelven y lo cargan, por mí no hay ningún problema. Listo, hoy también les voy a dejar una actividad, pero entonces ya, eh, a ver, me corrigen ese trabajo. Y eso mismo lo vamos a empezar a agregar acá, ¿sí? Pero de forma organizada. Esta es el formato de la matriz de peligros que nosotros utilizamos. Esta está hecha con base a la GTC 45. ¿Sí? Si ustedes la comparan con la tablita que hay en la GTC 45, que hay un ejemplo, es exactamente igual. Entonces, en este caso, tenemos la matriz hiper, tenemos dos ejemplos. Acá creo que yo les dejé dos ejemplos como para que se guiaran. Sí. Acá yo les hice todo. A ver. Acá está toda la matriz. No, acá tengo algunos ejemplos. Acá les dejo dos ejemplos. Entonces, ¿qué vamos a encontrar nosotros en la matriz? En la matriz vamos a encontrar las siguientes partes. Está el proceso, ¿cierto? ¿Cuál es el proceso? Entonces, nosotros entramos a las empresas, lo que yo les decía, las empresas se dividen en tres partes. Están los procesos estratégicos, que es la alta dirección, que es la gerencia, ¿verdad? Están los procesos misionales. ¿Cuáles son esos procesos misionales? ¿A qué se dedica la empresa? ¿Qué es una panadería? ¿Qué hace una panadería? Entonces, ahí están los Pan. procesos misionales. Exacto, ¿cierto? Pan, entonces, fabricación de productos entonces, panadería, productos de repostería. Así ustedes lo van a dividir. Dentro de misionales, ¿qué hacen con ese pan y esas tortas? Pues las venden. Entonces, proceso de ventas, proceso de compras, van a colocar eso, están los misionales. Sí. ¿Quién me va a hablar? ¿Quién quiere decir algo? Nadie, bueno. Están los procesos de apoyo, que son los de abajo, que van impulsando a todos esos procesos de arriba. Todo trabaja en sinergia, todos trabajan con todos. Entonces, los de abajo, que son esos procesos de apoyo, está el proceso financiero, ¿verdad? Entonces, el proceso financiero, que es el que se encarga de todo lo que son los recursos, etcétera. Puede ser que talento humano esté abajo, como también lo podemos colocar arriba en estratégico, porque talento humano es indispensable. Entonces, yo lo colocaría talento humano y seguridad y salud en el trabajo y calidad y medio ambiente, todos sistemas integrados de gestión, lo colocaría yo arriba en estratégico. Pero a veces lo consigue uno abajo porque se convierte en apoyo para todos, entonces no hay ningún problema, según como la empresa lo quiera organizar. Pero así vamos a encontrar nosotros esos procesos que vamos a colocar acá. ¿En dónde está ubicado? ¿En qué zona y qué lugar? Entonces, en este caso colocamos nosotros aquí mantenimiento. ¿En qué zona o lugar? En producción. Sí, esa persona de mantenimiento va a estar en producción. Dice acá, actividades. Entonces, ¿qué actividades? Porque mantenimiento y en la zona de producción pueden tener muchas actividades. Entonces, ustedes aquí abajo pueden seguir colocando, pueden dejar mantenimiento acá y dividir esto con diferentes actividades, con diferentes peligros y con diferentes riesgos, ¿cierto? Entonces, de eso se compone una matriz. Entonces, acá, ¿qué actividades? Mantenimiento preventivo y correctivo de maquinaria de panadería. Listo, a eso se va a dedicar. Eso sería la actividad. Dentro de esa actividad de mantenimiento preventivo y correctivo a la maquinaria de panadería, una tareita de esa va a revisar los hornos, ¿cierto? Porque de tareas puede revisar la maquinaria del peso, la máquina que amasa, ¿verdad? La amasadora, la cortadora, la tajadora en el área de panadería. Entonces podemos dividirlo en diferentes tareas, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Acá, mantenimiento, en el área de producción, la actividad va a ser mantenimiento preventivo y correctivo, pero en la tarea de revisión de hornos, nada más de eso. Entonces, ¿es rutinaria?
No, en este caso no es rutinaria. ¿Por qué? Porque no lo hace todos los días. El mantenimiento no lo están haciendo todos los días. El mantenimiento es esporádicamente. El mantenimiento uno lo programa para preventivo, ¿sí? Porque el mantenimiento se divide en dos, preventivo y correctivo. El correctivo es cuando se daña algo y uno corre a buscar a la persona, el técnico que me arregle la máquina, ¿cierto? Para que me corrija eso rapidito porque se me para el proceso. Pero si es preventivo, nosotros lo organizamos y lo programamos cada 3 meses, un contrato cada 6 meses, etcétera. Entonces, en este caso, no es rutinario. La descripción del peligro es peligro mecánico, manejo inadecuado de herramientas manuales, clasificación, condiciones de seguridad. Sí, para eso quería yo que se aprendieran la tablita esa de peligros que les mostré. Efectos posibles, ¿qué le puede pasar al trabajador? Por eso iniciamos nosotros con qué le puede decir. La idea de lo que les estaba haciendo la semana pasada, que les dije yo y que corregimos hoy, es para esto, para que empecemos a construir la matriz y podamos conocerla. Entonces, efectos posibles, heridas y golpes. ¿Por qué? Porque está haciéndole un manejo inadecuado de herramientas. Entonces, heridas y golpes. Control existente. Aquí hay algo importante. Entre los controles existentes está la fuente, el medio y el trabajador. ¿Cómo puedo yo mirar si hay un control existente? Acá no se me vayan a confundir con los controles que van a colocar, ¿no? Acá son los controles que existen, que ya están dentro de la organización. Entonces, por ejemplo, yo llegué a esa empresa y vi que para esto sí tenían controles, pero si yo veo que es una empresa que no tienen absolutamente nada, pues yo no me voy a poner a meter mentiras acá y simplemente le coloco ninguno o no aplica. Pero en este caso, en esta panadería, en la fuente, sí, que es el horno, que voy a utilizar esta maquinaria, que es la que me produce el peligro, en la fuente no hay ninguno, no hay ningún control. En el medio, o sea, en el medio ambiente donde ustedes están trabajando, en el alrededor de ese horno y de esa maquinaria. Inspecciones de herramientas, o sea, que sí hay. O sea, que antes de hacer ese mantenimiento a esa maquinaria, ese horno, se hace inspección de herramientas para verificar de que esas herramientas estén en buenas condiciones. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si ustedes están trabajando en una empresa y van a recibir a la persona de mantenimiento, ustedes tienen la empresa tiene un contrato con otra empresa, con una empresa externa para que venga y me le realice mantenimiento a mi maquinaria. Ustedes como personal de seguridad y salud en el trabajo deben exigirle a esa empresa que provee ese personal, se ve sobre todo en empresas grandes, que las herramientas estén en buenas condiciones. Porque cuando esa persona entra a la empresa donde yo estoy trabajando, que viene de otra empresa, se convierte en parte interesada. Y si a esa parte interesada le pasa algo, se lesiona, se accidenta o algo, yo también soy responsable de ese trabajador. Entonces, ahí es donde viene la importancia y la responsabilidad civil que yo debo tener con esos trabajadores que vienen a prestarle un servicio a mi empresa. Sí, es importante. En el Profe, qué trabajador, pena, una preguntita, profe, qué pena, y le interrumpo. dime. Profe, donde dice control existente en la fuente, si el control es del horno de la panadería, ¿por qué en fuente dice que ninguno? Ahí no entendí, me quedó claro, pues, el por qué aparece la fuente que ninguno. Porque no tiene, porque no hay ningún control. O sea, no hay ningún control, no han hecho ningún control en la fuente. En la O sea, fuente, o allí, o sea, sea, dime. es primera vez que se va a hacer, por decirlo así. No, ya lo hicieron, pero cuando yo llegué a inspeccionar esta empresa, no tenía ningún control en la fuente. O sea, yo acá tengo que colocar lo que hay. Y si hay un Ah, control en la fuente, sí. ya me quedó claro, sí, ya entendí, ahora sí, Ajá, ya por eso entendí. decía yo, no me vayan a confundir el control existente con los controles que van a generar ustedes más adelante. Esto es lo que hay, lo que usted encuentra acá, lo que usted no va a modificar nada. Usted pregunta, ¿en la fuente hay algún control? Entonces, si no le dicen que no, entonces usted mira, ¿habrá algún control? Entonces usted no ve que no hay ninguno, entonces usted coloca ninguno. A veces no aplica, porque no se le puede Sí, hacer sí, control a eso, yo no. Ajá, ya entonces lo entendí que hay. ese ni cuando se va a poner se va a hacer
una tubería de agua y no tiene ningún paso de llave, y así, yo lo encontré así, así lo dejo. Así lo dejas. Acá donde dice control existente, así lo dejas. Y ya cuando vas a generar la recomendación de control, entonces lo colocas allá. Ahí sí lo colocas. Cuando ya vas a decir tú que se necesitan unos controles. ¿Sí me hago entender? Sí, ya entendí, profe. Listo, listo. Bueno, en el medio, inspecciones de herramientas. En el trabajador, ¿qué va a hacer ese mantenimiento? Elementos de protección personal, capacitación en el uso de herramientas. Entonces, nosotros aprovechamos y le damos ahí una capacitación pequeñita, una charlita, ¿cierto? Para el uso de esas herramientas. O hay empresas que sí, ay, perdón, o hay empresas que sí cuentan con el personal interno, porque son empresas muy grandes, y deben tener el personal de mantenimiento todo el tiempo, ¿verdad? Entonces, a ese le podemos estar dando capacitación constante. Aquí ya vamos para algo que es complejo, pero yo sé que ustedes son muy pilos y lo van a entender rapidito. Vamos a abrir, permítanme acá, voy a abrir la GTC 45. Ya te voy a cerrar todo esto. Aquí. Aquí vamos a empezar a jugar con esta tablita. Acá encontramos cómo vamos a evaluar el riesgo, ¿cierto? Entonces acá nos dice que es nivel de deficiencia. Entonces nos vamos para la GTC 45 y miramos qué es la tablita, ¿cierto? Del nivel de deficiencia. Vamos a determinar ese nivel de deficiencia. ¿Qué es el nivel de deficiencia? Entonces acá nos dice que lo podemos clasificar por bajo, medio, alto o muy alto. Entonces vamos a leer la tablita. Eso es a consideración de nosotros, a criterio de nosotros, cuál es ese nivel de eficiencia de los controles que hay. Entonces, bajo no se asigna valor. Dice acá, no se ha detectado consecuencia alguna o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes es alta. O sea que si hay medidas existentes, controles existentes que son altos y que son fuertes y que están controlando ese peligro, no lo vamos a clasificar con ninguno porque es bajo, ¿cierto? Pero en este caso, todo aunque tenga control, yo les recomiendo siempre que pongan 2, que es medio al menos para que lo tengan en consideración. Porque si llegase a pasar algún accidente, yo lo tenía como que bajo, entonces va a venir el problema y va a decir que nosotros no lo estábamos gestionando. Entonces acá, em, el riesgo está controlado. Estos peligros se clasifican directamente en el riesgo de nivel y de intervención 4. Entonces, acá en el 2, se han detectado peligros que pueden dar lugar a consecuencias poco significativas o de menor importancia, o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes es moderado o ambos. Alto nos vamos a colocar 6. ¿Por qué? Porque se han detectado algunos peligros que pueden dar lugar a consecuencias significativas. Este sí ya es un poquito más peligroso. O la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes es baja o ambos. Y en 10, que es muy alto, se han detectado peligros que determinan como posible la generación de incidentes o consecuencias muy significativas, o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes respecto al riesgo es nula o no existe o ambos, ¿sí? Entonces acá nosotros nos vamos para acá. A ver, evaluación de riesgo, definición de criterio. Bueno, vamos a mirar nosotros acá. Para determinar el nivel de eficiencia para los peligros, bueno, los psicosociales no. Ahorita cuando miremos un psicosocial les explico esto. Nos vamos para la tablita. Encontramos un nivel de eficiencia 2. ¿Qué nos quiso decir el 2? Que sí se han detectado peligros que pueden dar lugar a consecuencias, o sea, que sí puede pasar algo, pero van a ser poco significativos, o sea, no va a ser de mayor alcance o de menor importancia. O la eficacia del conjunto de medidas que ya existen, de controles existentes, es moderada o ambos. Entonces, yo coloqué acá
de que, no se me vayan a confundir acá, de que este peligro mecánico que me genera heridas y golpes tiene un nivel de eficiencia 2, o sea, medio, porque ya hay controles existentes y estos dos controles hacen que el trabajador de pronto no se me vaya a herir o no se me vaya a golpear. O sea, que está controlado, pero no estamos exentos a que algo nos pase, ¿verdad? Entonces debemos estar ahí como pendientes. Por eso lo clasifiqué por 2. El nivel de exposición. Vamos a mirar qué es ese nivel de exposición. Ya nos vamos a ver la otra tablita. Aquí está, determinación del nivel de exposición. ¿Saben por qué es importante la GTC 45? Entonces la GTC 45 nos dice que el nivel de exposición en esporádica. 1. La situación de exposición se presenta de manera eventual. O sea, más o menos cómo se expone el trabajador a ese peligro mecánico. Entonces, 2. Ocasional. La situación de exposición se presenta alguna vez durante la jornada laboral y por un periodo de tiempo corto. 3. Frecuente. La situación de exposición se presenta varias veces durante la jornada laboral por tiempos cortos. Entonces, por ejemplo, yo coloqué 2, ¿por qué? Porque el trabajador es externo, lo contratan esporádicamente, o sea, ni siquiera esporádica, es ocasional. ¿Sí? Cada vez que se daña un elemento o cada vez que lo programan. A ellos lo programan cada 6 meses. O sea, sí, cada 6 meses que lo programan. El señor llega en enero, que no hay nadie en la panadería, y él revisa toda la maquinaria y la deja lista para que cuando empiece la jornada laboral, que abren la panadería nuevamente, todo esté organizado, ¿sí? Y la maquinaria esté revisadita. Y luego él viene por lo menos como entre junio, julio, por lo menos, y revisa la maquinaria nuevamente para ver qué pasó. Pero si se dañó algo, pues él va a tener que venir otra vez para revisarla. Entonces es ocasional, ¿sí? Por ejemplo, acá en frecuente, lo que es frecuente y continua es cuando tenemos un trabajador de mantenimiento todo el tiempo allá dentro de la empresa. Entonces, él se va a exponer al peligro mecánico frecuentemente o continuamente. Sí, en continuamente la situación de exposición se presenta sin interrupción o varias veces con tiempo prolongado durante la jornada laboral. En este caso, frecuentemente, que por periodos cortos, va a estar por tiempos cortos, pero está todo el tiempo allá. Entonces, en este caso tenemos que mirar a qué peligro estamos contemplando y qué peligro vamos a calificar. Entonces, colocamos que es ocasional, de vez en cuando, ¿verdad? Aquí vamos a ver el nivel de probabilidad. ¿Cuál es ese nivel de probabilidad? El nivel de probabilidad es la multiplicación del nivel de deficiencia que ya calificamos por el nivel de exposición. ¿Cómo calificamos el nivel de deficiencia? Nosotros en la tabla colocamos 2, ¿verdad? Y en el nivel de exposición colocamos 2. O sea que 2 por 2 nos va a dar 4, ¿verdad? Ese es 4. Nos da un B4. ¿Qué será ese B4? Entonces vamos aquí a la tablita y colocamos 4. 2 por 2, 4. Y aquí en interpretación del nivel de probabilidad colocamos lo que sale ahí mismo en la tablita, el B4, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Mira, acá está la B y el 4. Entonces nos vamos luego al nivel de probabilidad. Aquí nos habla el nivel de probabilidad. Entonces vamos a mirar ese nivel de probabilidad que nos dice. Que es bajo, ¿verdad? Nos salió B4. B está entre el 2 y el 4. Situación mejorable con exposición ocasional o esporádica. O situación sin anomalía destacable con cualquier nivel de exposición. No es esperable que se materialice el riesgo, aunque puede ser concebible, lo que yo les decía. No estamos exentos, aunque tengamos los 1001 controles, no podemos colocarle bajo totalmente arriba en la parte de calificación si es alto, medio, bajo, porque qué tal que nos pase algo. O sea, de verdad, mientras haya maquinaria, mientras haya una empresa con maquinaria o con procesos productivos, sean de servicios o de productos, van a haber peligros. En todo el entorno laboral siempre van a haber peligros.
Entonces, por eso es necesario que le coloquemos medio, más o menos. Entonces, en este caso nos dio la tablita que era bajo entre 4 y 2, ¿cierto? No es esperable que se materialice el riesgo, aunque puede ser concebible, o sea, lo podemos considerar. Aquí, determinación del nivel de consecuencia. Mire, aquí está. Nivel de consecuencia. ¿Cómo lo vamos a clasificar? Vamos a correrlo acá. Nivel de consecuencia nos dio 10. ¿Qué es ese 10? Nivel de consecuencia. Entonces acá vamos a mirar. También esto lo vamos a calificar a criterio de nosotros. ¿Cómo creemos nosotros que ese peligro mecánico que nos va a generar heridas o golpes y que si tiene algunos controles nos puede generar una consecuencia? ¿Será que nos la genera de forma leve? Lesiones o enfermedades que no requieren incapacidad si la persona de pronto se lesiona o algo. Grave, 25. Lesiones o enfermedades con incapacidad laboral temporal. Muy grave, 60. Lesiones o enfermedades graves, irreparables, incapacidad permanente, parcial o invalidez. Y mortal o catastrófico, que es el 100, es la muerte del trabajador. Entonces, hay procesos que nos llevan a una alta probabilidad y un nivel de consecuencia muy alto. En este caso, el de mantenimiento, que está expuesto a peligro mecánico, a golpes y heridas, y que hay controles existentes, pues no le vamos a colocar súper alto que se va a morir, sino que le colocamos por lo menos un nivel 10, que son lesiones o enfermedades que no requieren incapacidad, ¿cierto? Porque ya hay control existente, entonces no lo voy a calificar tan alto. Entonces le colocamos 10. El nivel del riesgo. Vamos a mirar ese nivel del riesgo. El nivel del riesgo es la multiplicación entre nivel de consecuencia por el nivel de probabilidad. ¿Sí? Nivel de consecuencia. Entonces, nivel de consecuencia, que nos dio 10, por un nivel de probabilidad que es 4. ¿Cuánto es 10 por 4? 40, ¿cierto? Entonces acá colocamos 40. Vamos a mirar acá. Nivel de riesgo, entonces nivel de consecuencia. Me voy a la tablita. ¿Qué coloqué yo en nivel de consecuencia? Entonces coloqué 10. Listo. Acá en nivel de probabilidad, ¿qué tengo yo en la tabla de nivel de probabilidad? Me voy, nivel de probabilidad 4. Entonces, 10, buscamos el 4, ¿dónde está? Está aquí. 10 por 4, ¿cuánto me da? 40. Entonces, acá tengo un numerito 3, ¿cierto? 3 palitos, que son números romanos. Entonces, el número 3, que es el 40. Nos vamos para acá, registramos 40 y le colocamos los 3 palitos que están unidos a ella, que es la interpretación del nivel del riesgo. Y vamos a mirar en la siguiente tabla qué es ese nivel del riesgo. Entonces, el 3, ¿qué quiere decir? Que está entre 40 y 120, que debemos mejorar si es posible. O sea, que debemos tener cuidado de esos controles que tenemos. Sería conveniente justificar la intervención y su rentabilidad. O sea, que hay que estar pilas, que aunque hayan esos controles existentes, no podemos estar muy tranquilos y debemos mirar a ver si podemos generar otros controles o estar más, tener más supervisado ese puesto de trabajo. Luego nos piden acá el ejemplo de aceptabilidad del riesgo. A nosotros nos salió el 3, ¿verdad? Ese 3 significa que es mejorable. ¿Qué debemos hacer? Mejorar el control existente. Entonces nos vamos acá y acá nos dice que es mejorable. ¿Sí? Entonces lo colocamos. ¿Hay alguna duda con relación a esto para aclararla de una vez? Y si hay que volverlo a explicar, lo hago. Muchachos. Profe, una pregunta. Dime. Esta tabla tú no lo vas a colocar a hacer, pero, o sea, digamos que a primera, o sea, para realizarlo primer vez, a uno sí se confunde un poquito Claro, sí. con el tema de todos los números y todo, porque yo soy pues muy pendiente de eso, pero aún así uno se confunde y se enreda con eso, profe. Ujú. No se preocupen, no se preocupen. Ustedes deben estar tranquilos y deben hacer las cosas de manera Profe, tranquila. Les voy a la tarea compartir se también. va, eh, Dime, profe, la dime. tarea se va a hacer basada en la tarea que hicimos anterior. Sí, van a todo. Ya ahorita les digo cómo vamos a hacer.
No Ah, se me ok. vayan a estresar ni me vayan a preocupar. Y les voy a compartir también un videíto, esto de como el paso a paso. Y de todas formas, pues ahí queda la grabación de la clase. ¿Sí? Entonces no se me vayan a estresar ni a confundir con esto, que pues la idea es que ustedes vayamos empezando. No les voy a poner 4 peligros, 4 procesos, no. Un solo peligro. O sea, de ese proceso, tomar un solo peligro y relacionarlo con todo lo que estamos haciendo. Poquito a poquito empezamos y ya después ustedes, como dicen, agarran el tiro y empiezan a hacer las cosas más adelante. Sí, pero la idea es que se familiaricen y conozcan de la tablita, de cómo tomar las tablitas de la GTC 45, de dónde sale ese 2, cómo lo voy a empezar a considerar. Ahí ustedes empiezan a desarrollar ese pensamiento crítico y ese pensamiento de decir, bueno, a criterio mío tengo que relacionar ese peligro, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Será que está bajo? ¿Será que está alto? Y entonces ustedes empiezan ya a pensar. Entonces, esa es la idea. Acá, bueno, acá ya pasamos a algo. Espérenme, amplío esto un poquito porque está muy feo eso. Acá dice que cuáles son los criterios para establecer los controles. Entonces, el número de puestos. ¿Cuántos trabajadores hay en ese puesto de trabajo? Entonces, si ustedes no saben, ustedes colocan por lo menos 2, 3, lo que ustedes consideren. Eso ya es como ustedes lo quieran hacer. En este caso, 2 de mantenimiento. Acá, ¿cuál sería la peor consecuencia que le podría pasar a este trabajador? Aquí arriba decía que le podía pasar heridas o golpes, ¿cierto? Heridas o golpes. Aquí, ¿qué le podría pasar de peor consecuencia que usted considere que si ese peligro se materializara? Tiene que empezar a pensar y decir, bueno, si ese peligro se materializa, si el trabajador expuesto se me accidenta, ¿cuál sería la peor consecuencia que le puede pasar a ese trabajador? Entonces, cortadas, contusiones en extremidades superiores, ¿cierto? Eh, por herramientas, entonces podríamos colocar también eh, atrapamiento, Fractura, atrapamientos. ¿cierto? Podemos colocar fracturas, ajá, fracturas, atrapamiento. Ay, Dios mío, este computador. Atrapamiento. Bueno, la laceración ya está ahí. Entonces, Trauma. es lo que podemos pensar nosotros que le puede pasar a ese trabajador, ¿verdad? O sea, la peor consecuencia que le puede pasar a él. Así tenemos que empezar a pensar nosotros. ¿Qué le puede pasar a ese trabajador? Y lo vamos a registrar aquí. Luego acá dice, existencia de requisito legal específico asociado. ¿Qué es eso? O sea, si hay una norma que respalde el control a ese peligro mecánico, ¿sí? Entonces yo coloqué que sí. Ya más adelante lo vamos a mirar por qué. Si no lo hay, pues le decimos que no. Por eso es importante lo que yo les decía desde que iniciamos las clases, que es importante que ustedes aprendan y tengan un compendio de normas. No sé si ustedes ya miraron matriz de requisitos legales. Es importante que ustedes tengan, desde que inicia la carrera, una matriz. Esa matriz de requisitos legales es todas las normas que lo respaldan a usted como trabajador de seguridad y salud en el trabajo y que lo respaldan y lo apoyan a usted para todos los procesos que le dicen a usted qué debe hacer, cómo lo debe hacer y que usted se puede desempeñar por medio de esas normas, que si no sabe de pronto cómo actuar, usted se va a la norma y la norma le dice qué es lo que tiene que hacer. Entonces, en este caso sí, aquí ya venimos, nadie lo que usted me estaba diciendo. Acá ya sí vamos a mirar cuáles son esas medidas de intervención. Tú me decías que la válvula, algo así, una llave que no la tenía. Entonces colocamos en control existente que no la hay. Pero acá en medida de intervención yo voy a colocar y la voy a recomendar porque se debe tener. ¿Sí? Aquí sí la vamos a colocar. Entonces, ¿podemos eliminarlo, el peligro mecánico? O sea, le podemos quitar las herramientas al trabajador de mantenimiento. No se las podemos quitar. Él tiene sí o sí que trabajar con esa maquinaria, con esas herramientas. Sustitución, ¿la puedo sustituir por otra herramienta? De No. pronto sí, de pronto no. ¿Cierto? Eso es relativo. En este caso no, no aplica. ¿Le puedo hacer un control de ingeniería a esas herramientas, a esa parte mecánica? No. Entonces, señalización, advertencias y controles administrativos. Recuérdenme, por favor,
tarea para ustedes, recordarme a mí, recordarme enviarles la jerarquía de controles. Es indispensable para que ustedes conozcan esto, la jerarquía de controles. Señalización y advertencia. Controles administrativos. ¿Cuáles son esos controles administrativos? Las capacitaciones, etcétera, ¿verdad? Entonces, en este caso, generar y aplicar un análisis de trabajo seguro previo a la ejecución de una tarea. Eso es un programa, un ATS, ¿sí? Podemos tenerlo en un programa y podemos simplificarlo nosotros por medio de un video. Nosotros debemos ser muy creativos. La idea es que la gente aprenda. Por eso se llama gestión del conocimiento. Hay gente que aprende leyendo más fácilmente, hay gente que aprende más fácilmente escuchando a otro explicar, hay otro que aprende más fácilmente viendo videos, ¿cierto? Entonces, es de diferente forma, por eso se llama gestión del conocimiento. Entonces, nosotros vamos a trabajar con personas y queremos que ellos nos entiendan y vamos a hacerlo de forma, con metodologías lúdicas, simplificadas, de que le lleguemos nosotros con el mensaje claro y no lleguemos nosotros con un mamotreto de letras, ahí tome, léalo, se va a aburrir. La gente quiere que sea concisa y decirle entonces, en este caso, ¿cómo debe ser ese trabajo seguro? ¿Cómo serían esas recomendaciones? Entonces ustedes pueden hacerlo por medio de un videíto. Hay programas en internet gratis como Powton y pueden explicarle cuáles serían las consecuencias, cuáles son las recomendaciones que da la empresa para que éste no se vaya a lesionar sus manos, no se vaya a cortar, a fracturar, etcétera, ¿cierto? Entonces, ahí es donde viene la creatividad de nosotros. Em, Equipos y elementos de protección personal. Entonces, dotar a los trabajadores de guantes para protección de acuerdo al estándar de protección establecido por la organización. Y el marco legal que yo les decía aquí, que decía que sí tenía, ¿cierto? Que hay requisitos legales. Ese marco legal está contemplado en la resolución 2400 de 1979. Y hasta ahí llega la matriz. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Cómo vamos a trabajar nosotros? Yo les voy a dar esta matriz, se las voy a compartir, así como está, para que ustedes tengan como esos ejemplos. Y esto, y ustedes le agregan, lo agregan, si quieren le pueden modificar esto, lo pueden cambiar como ustedes quieran. Esto sí no lo van a modificar porque eso sí es estandarizado. Lo que le digo yo es modificar lo que hay que diligenciar. Entonces, espérenme tantito, ya se las comparto de una vez. Espérenme acá para compartirla. Listo, ahí les compartí el ejemplo. Me avisan por favor si la pueden abrir y eso. Acá me compartieron. Les voy a compartir por acá. Ay, espera, me perdí. Por el chat de aquí de Zoom, les voy a compartir la asistencia. Listo. Para que por favor la diligencia. La asistencia. Yo no sé por qué dejé de compartir pantalla. Listo.
Ahí les compartí la asistencia. Y me confirman, por favor, si les llegó el archivo este de la matriz. Si no les llegó, me Sí, dicen, profe. Sí, profe, sí llegó. listo. Entonces, con eso vamos a trabajar para... ¿Qué vamos a hacer? A ver, la explicación. Ahora sí la explicación que me estaba pidiendo la compañera. Vamos a tomar de esos ejemplos que ustedes hicieron de la tablita. Vamos a tomar uno. Entonces, por ejemplo, acá que colocaron, no sé, un proceso, enfermería. ¿Sí? Enfermería. Zona o lugar. Entonces, ustedes colocan qué zona o lugar. Entonces, hospital tal, área de urgencias. Es un ejemplo. ¿Qué actividad va a hacer esa enfermera? Entonces, por ejemplo, administrar medicamentos. Una de las tareas, em, administrar medicamentos vía intravenosa. Entonces, ya sabemos que si es vía intravenosa, va a utilizar ¿qué? Jeringas con agujitas, ¿verdad? Entonces, rutinaria, sí, todos los días lo hace, de que entra hasta que sale. Ahí miramos, o no es rutinario. Ahí ya empiezan ustedes a contemplar y a mirar cómo es ese trabajo de esa persona. Desde que entra, la enfermera está administrando medicamentos. No, ¿verdad? No es rutinario. Lo hace todos los días. O lo puede hacer que sí es rutinario, porque sí es la persona encargada de administración de medicamentos, entonces le coloca que sí. Eso ya es a criterio. Descripción. Entonces, ¿qué colocan acá? ¿Cuál es ese peligro? Biológico. Clasificación del peligro. Así ustedes continúan y continúan llenándolo. Efectos posibles, ¿qué le puede pasar? Punciones, ¿verdad? Acá el control existente. Si hay y si no hay, pues simplemente no aplican, porque ustedes no lo están aplicando a una empresa. Y si lo están aplicando a una empresa, deben mirar si lo tienen o no lo tienen. Y empiezan a evaluar el riesgo de esa punción por todo esto. Empiezan a evaluarlo, teniendo en cuenta los controles existentes. Acá, ¿cuántos expuestos hay? ¿Cuántas personas hay expuestas? Entonces, ustedes colocan las personas que quieran. La peor consecuencia, ¿qué le pasaría a esa persona si se punciona ese dedo? Si se punciona un dedo con un material cortopunzante y punzante que ya estaba contaminado. O sea, tenemos que, en salud, nosotros vemos que debemos trabajar y Profe, considerar, ahí es donde se transmiten las enfermedades. sí, sí, eso es lo que les iba a decir. Hay una norma universal que a todo paciente debemos considerarlo como potencialmente contaminado, ¿sí? Sea o no sea, debemos tenernos cuidado nosotros. Entonces debemos tratar a ese paciente con mucho cuidado y nosotros con mucha norma de bioseguridad, ¿verdad? Entonces, aquí, ¿qué le podría pasar a esa persona si se contamina, si se punciona? Existencia de requisitos y si hay requisitos o no específicos para ese peligro y para esos controles. ¿Qué norma nos habla? Por ahí hay una norma que nos habla de eso. Entonces empezamos a leer nosotros. Entonces acá, en medidas de intervención, yo puedo eliminar esa aguja. ¿Cómo le puedo administrar yo un medicamento intravenoso a un paciente si no lo puedo eliminar? No, no podría eliminarlo, ¿cierto? Lo puedo sustituir de pronto algún medicamento para enterar o enterar, ¿cierto? Entonces ahí miramos cómo sería. Control de ingeniería, no, acá no hay ningún control de ingeniería. Ah, o de pronto sí un control de ingeniería importantísimo. Si la persona se puncionó, hay que mirar por qué se puncionó, cuál fue el factor que lo llevó a que se puncionara, porque había deficiente luz, ¿cierto? Había luz deficiente dentro del lugar de trabajo. A veces cuando les toca trabajar por allá en pueblos, en veredas, alejados y la luz se va, es complicado. Y ha pasado, y me han llegado estudiantes que me cuentan eso. Entonces, ahí viene la consideración de ustedes. Señalización y advertencia, entonces colocamos acá y controles administrativos. El control administrativo, vuelvo y les digo, recuérdenme de enviarles ahorita el video de esto. El control administrativo, capacitar al personal, un puesto de trabajo, inspecciones a puestos de trabajo, ¿cierto? Programa de bioseguridad,
equipos de protección personal, entonces colocamos todos los equipos de protección personal que pueden haber acá y colocamos, como dijimos que sí había, entonces el marco legal, ¿cuál sería la norma? Y ya, eso es todo lo que tenemos que hacer. ¿Hay alguna duda con respecto a esto? Profe, con qué peligro se va a trabajar y qué pena que me salí de la clase accidentalmente? El que ustedes consideren, o sea, ya ustedes lo eligen de lo que hicieron de la tablita que yo les puse la semana pasada y que revisamos hoy, ustedes toman un proceso, un peligro, un proceso de esos y ustedes determinan cuál peligro, pero solamente uno, ¿sí? Yo no quiero ver esto lleno de puras tareas, de un montón de tareas, ni esto un montón de actividades, solamente un proceso. En este caso se dieron cuenta, mantenimiento, van a estar en producción, yo les decía, enfermería, ¿cierto? Es un ejemplo, proceso de enfermería, zona lugar, entonces en el hospital, área de urgencias. ¿Qué actividad va a ser? Administración de medicamentos. ¿Cuál es la tarea? Administrar medicamentos intravenosos. Ya, porque la enfermera en administración de medicamentos puede ser vía oral, parenteral, enteral, ¿cierto? Entonces es diferente. Entonces hay un montón de tareas, pero yo no las voy a colocar, solamente una tareita. Y de ahí ya empezamos a desglosar el resto de actividades. ¿Sí? Entonces, les dejo este espacio para que vayan adelantando y no les coja el tarde. Les dejo este espacio para que también ustedes me vayan escribiendo si tienen alguna duda o alguna inquietud. O sea, nos desconectamos, ¿cierto? La parte sincrónica y seguimos trabajando la parte asincrónica para poder ustedes vayan avanzando y no les quede tan pesado durante toda la semana. Entonces me van diciendo y vamos trabajando en eso. Dime, Geraldine. Profe, entonces realizaríamos esta así más o menos como la actividad que nos colocaste, así que la vamos avanzando y si alguna cosa estamos preguntando por WhatsApp. Exacto. Sí, y ya se van apoyando ustedes de la tablita que ya tienen hecha, de lo que ustedes Profe, trabajaron la semana pasada. y otra pregunta, de esa matriz que nos enviaste también hay que colocar, por ejemplo, si yo elegiría pues como el tema de hospital, ¿cierto? Ahí también habría que colocar todo lo de, pues lo del nivel de medio, bajo, alto, o sea, todo tal cualito pues nos explicaste ahorita. O sea, es como terminarla todo como si la estuviéramos realizando desde... Exacto, ya, o sea, tienen que diligenciar toda la matriz y deben aplicar, acuérdense que deben trabajar con la GTC 45, o sea, que deben abrir la GTC 45 y empezar a trabajar con la tablita, con las tablas que están ahí. Ahí están todos los valores. Ustedes simplemente miran los valores y empiezan a mirar qué criterio ustedes consideran. Y así ustedes empiezan a conocer más la norma, porque si no, entonces esto nunca van a conocer la GTC 45 y no van a poder trabajar con esa metodología, porque matriz de peligros está unida a la GTC 45. Entonces vamos a trabajar con esa, ¿listo? Ah, bueno, profe, está bien. Y otra preguntita con respecto a la actividad de la presentación mía y todo eso, ¿tengo que corregirle alguna cosa a la actividad o ya la dejo así? Pues si quiere déjenla así y la van corrigiendo a medida que van llenando la matriz. Listo, ya saben cuáles son los errores que cometieron y entonces en la matriz la van modificando. Ya no puedes comer nada. Listo. No, bueno, profe, entiendo. Entonces yo en específico sería la corrección de qué, de palabras, ¿o qué? Porque pues en lo que tú Ah, sí, presentaste y sí, explicaste, pues no le vi como algo la así, ortografía nada un más. tema de... Ah, bueno, profe. Sí. Cualquier cosa me van enviando, me van mostrando y yo les voy corrigiendo y les voy ayudando también si es necesario con lo de la normatividad y eso, y con lo de la clasificación y de los peligros. Entonces cualquier cosa y estoy yo atenta. Profe, ande yo me siento con desventaja es para sacar los valores de la tabla, o sea, donde se hace la multiplicación, ahí sí como que estoy como, pero ahí cuando vaya realizando le voy preguntando a usted. Exacto, me vas mostrando y yo te voy explicando nuevamente. Ya les voy a compartir un video de un paso a paso y también de la jerarquía de controles. Ya me pongo en eso. Ok, profe. Listo, Nadine.
¿Alguna otra pregunta? No, listo. Entonces nos ponemos a trabajar manos a la obra y ahí estaré pendiente. Chao.